Entonces, eso es lo que tenemos establecido por ese caso. Muy bien, vamos a ver ahora en lo que se refiere al sistema circulatorio. Y bueno, Galeno es una de las personas que planteó hace mucho tiempo y parece interesante, pero al final resultó que era cierto, es que lo que se pensaba antiguamente era que la sangre se generaba en el hígado producto de lo que comíamos. De alguna forma los alimentos llegaban al hígado y el hígado con estos alimentos formaba la sangre, ¿no? Un concepto que existía. Que no deja de tener razón, no es que tampoco la sangre se forme en el hígado, que se forma en muchas otras estructuras, pero es lo que planteó en un primer momento. Y ya mucho tiempo después Servet él lo que planteó es el estudio de lo que era la circulación menor o la circulación pulmonar. Y es que hasta esta fecha no se podía fácilmente hacer estudios en cadáveres, había mucha restricción. Entonces los avances en estos campos eran, pues, como ustedes ven, en el tiempo pues ha transcurrido mucho tiempo, pero no se podía hacer mayor cosa. Por otro lado, Harvey dice que ya pues empieza a describir la circulación y su distribución por todo el cuerpo a través de un motor que viene a ser el corazón que bombea la sangre. Y Malpighi es el que establece finalmente el concepto de lo que es arteria, vena y el capilar, de tal forma que se cierra el circuito entre arteria y una vena, y en medio se encontraban los capilares, de tal forma que el sistema circulatorio ya se estableció de esta forma. Tenemos un motor que es el corazón, que va a bombear sangre que circula a través de arterias, venas y capilares. Pues bien, el sistema circulatorio que está constituido por este corazón y por los vasos sanguíneos y que transporta la sangre, la finalidad del corazón es de actuar como una bomba aspirante e impelente que mueve prácticamente los 5 litros de sangre en un minuto a través de estos vasos sanguíneos, arteria, vena y capilar, y que existe un cuarto sistema que es accesorio, que es el sistema linfático. Es un sistema que ayuda a drenar lo que el sistema venoso no ha podido retirar de los tejidos, pues el sistema linfático es, entre comillas, un sistema venoso primitivo y que su finalidad es ayudar precisamente al sistema venoso a llevar la linfa, que es más que todo grasa, o gran contenido de grasa, hacia de los tejidos hacia el corazón. Entonces lo que vamos a ver es la distribución de estos vasos, que tenemos las grandes arterias que son con un componente elástico en su inicio, y conforme las arterias se van ramificando en arterias de menor calibre, en arteriolas, finalmente vamos a desembocar en los capilares, que son estructuras demasiado débiles, delgadas, pero precisamente su estructura débil es para permitir el intercambio gaseoso y nutritivo. Una vez que ya la sangre abandona los capilares, a través de vénulas y venas, van a ir finalmente a drenar hacia las aurículas. Entonces, en este sistema, el corazón, si bien es el órgano que bombea la sangre y permite que la sangre circule a través de las arterias, en el lado izquierdo del corazón, la arteria que sale, la arteria aorta, que termina capilarizándose sistémicamente en el organismo, y para eso pues esta arteria aorta se va ramificando en ramas cada vez más pequeñas. Entonces van a ver arterias de mediano, de pequeño calibre, así. Entonces estas arterias pequeñas, estas arteriolas, finalmente van a terminar drenando hacia lo que viene a ser el capilar. El capilar es una estructura fundamental porque a través de ella se produce la entrega de nutrientes y de oxígeno a los tejidos. Y de aquí la sangre va a captar los desechos, el CO2, y esta sangre va a salir a través de venas muy pequeñas, que son las vénulas. Estas van a ir drenando hacia venas de mayor calibre hasta que finalmente van a terminar llegando a las aurículas, a nivel del corazón. Entonces, esto es lo que va a ser la circulación mayor, la circulación del ventrículo izquierdo, cuya finalidad es entregar los nutrientes. Entonces, la función primordial va a ser transportar y distribuir las sustancias esenciales hacia los tejidos. Ahí tenemos los nutrientes y el oxígeno. Pero a la vez, este sistema lo que tiene que hacer es recoger lo que los tejidos han generado, producto de desecho. Pues van a producir CO2, van a producir
sustancias tipo creatina, creatinina, que se van a eliminar y lo van a hacer precisamente a través de la sangre. Entonces la sangre va a recibir estos productos de desecho para ser eliminados o por el riñón o por los pulmones. ¿Qué otra función va a cumplir este sistema circulatorio? A través de la sangre lo que nosotros estamos transportando es calor. Entonces la temperatura corporal se regula precisamente a través del sistema circulatorio. Si nosotros queremos que haya más calor, se debe producir vasodilatación y debe llegar más sangre a un sector. Si queremos que no haya tanto calor en ese sector, se produce vasoconstricción y el flujo sanguíneo va disminuyendo, disminuyendo la temperatura. Y recuerden que las hormonas que se producen en las diversas glándulas viajan a través de la sangre. Entonces todo este sistema humoral de mensajeros, de órdenes, pues va a utilizar la sangre como un medio de transporte para llegar de un sitio a otro y poder cumplir una determinada función. Y recuerden también que en la sangre en realidad no es un tejido, porque un tejido, ¿qué cosa viene a ser? Pues es un conjunto de células. Y en la sangre, ¿qué células tenemos? El glóbulo rojo. Sí, pero el glóbulo rojo no es una verdadera célula, porque no tiene núcleo. Entonces, en realidad no es una verdadera célula el glóbulo rojo. La plaqueta tampoco es una verdadera célula, es un resto celular, no tiene núcleo tampoco. Y el los glóbulos blancos, los leucocitos, los glóbulos blancos que sí podrían ser células porque tienen núcleo, pues estos glóbulos blancos no están en la sangre porque ahí les corresponde estar, no, sino ellos usan la sangre como un medio de transporte para defender al organismo. Ellos en realidad, los glóbulos blancos, su finalidad es usar la sangre para llegar a un sitio y poder cumplir su función de defensa. Para eso la diapedesis, para poder salir de los vasos sanguíneos y poder cumplir una función de defensa en los tejidos. Entonces nuestras defensas están a través de la sangre. Los glóbulos blancos, que son nuestras defensas, lo que hacen es viajar a través de la sangre. Por eso dije que la sangre, el verdadero concepto no es que sea un tejido, más bien es un fluido. Bueno, ya son disquisiciones si es o no un tejido o es un fluido o no, pero uno se analiza, la sangre realmente no tiene células, tiene restos celulares, glóbulo rojo, plaqueta, y el glóbulo blanco usa la sangre como un medio de transporte. Entonces, bajo ese término se puede discutir que realmente la sangre sea un tejido, que finalmente sea considerado un fluido. Es cuestión ya de conceptos. Y por otro lado, a través de la sangre se mueven una serie de elementos. Se mueven el bicarbonato, se mueven los electrolitos, el sodio, y entonces ellos son los que van a tener que ver con la osmolaridad de la sangre, pero va a depender precisamente de este sistema circulatorio. Entonces, si nosotros tenemos que del ventrículo izquierdo sale la aorta, la cual se va ramificándose, y las ramas más pequeñas que van a terminar capilarizándose son pues la metaarteriola. La última rama de la arteria, la última rama, la más pequeña, se denomina metaarteriola. La metaarteriola es la que está en contacto con el capilar. En este caso, los capilares sistémicos están en todo el organismo. Acá se entregan los nutrientes, el oxígeno, y todo esto va finalmente a ser pues entregado para que el tejido pueda funcionar en forma adecuada. Pero a cambio yo voy a recibir en los capilares, voy a recibir el CO2 y los desechos. Todos esos desechos van a regresar a través del sistema venoso hacia la aurícula, en este caso la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de aquí sale la arteria pulmonar, cuya finalidad es llevar la sangre hacia los capilares pulmonares para la hematosis. Ahí lo que se va a producir es la oxigenación de la sangre, y esta sangre ya oxigenada regresa a través de las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y nuevamente sale la aorta. Entonces vean ustedes que hay dos sistemas de capilares, uno que son los sistémicos y el otro que son los pulmonares. La función es diferente. Acá es entregar nutrientes, oxígeno, acá es eliminar el CO2 y producir la captura del oxígeno, la hematosis. Son sistemas capilares que van a cumplir funciones diferentes. Entonces, pero el elemento más importante para que la sangre circule sigue siendo el corazón. El corazón, una bomba que funciona como un elemento aspirante, que es lo primero que tiene que hacer. Si yo quiero que ese ventrículo bombee sangre,
una de las primeras cosas que yo necesito es que se llene de sangre. Entonces el corazón, el ventrículo se va a llenar en la diástole. En ese momento se llena de sangre y dependiendo de cómo se llene, por la ley de Frank Starling va a bombear la sangre hacia los sistemas arteriales, la pulmonar en la circulación menor y en el caso de la circulación sistémica la mayor, a través de la aorta. Entonces vean ustedes que en esta circulación menor más o menos nosotros tenemos el 12% de todo el volumen sanguíneo. En cambio, en la circulación mayor o sistémica tenemos el 83% de todo el volumen que está a este nivel. Y entre otros elementos importantes de esta imagen es resaltar lo siguiente. Vean ustedes la capacidad que tienen las venas sistémicas del organismo, la capacitancia, la capacidad que tiene de ser reservorio de sangre. En las venas hay un volumen importante. 67% de todo el volumen que vamos a tener está a nivel del sistema venoso. Y en determinado momento esa vena se puede contraer y mandar la sangre hacia el corazón o hacia determinado órgano. Entonces vean ustedes que las venas tienen una alta capacitancia. En cambio las arterias no. Las arterias están acostumbradas a manejar presión, no volumen. Los que manejan volumen son las venas. Las venas no saben manejar presión, saben manejar volumen. El volumen ellos, como son elásticos, lo pueden contener. Pero lo que no saben manejar es si hay mucha presión dentro de la vena se daña. En cambio la arteria es totalmente todo lo opuesto. La arteria sabe manejar presiones, lo que no sabe manejar es volumen, porque no tiene capacidad para contener un mayor volumen. Entonces, hay una clara diferencia entre arteria y vena, no solamente estructural, sino también en su función. Entonces, a nivel del corazón, nosotros más o menos lo que vamos a tener es un 5% de todo el volumen que tenemos. ¿Y eso por qué? Vean ustedes, si uno ve la superficie vascular, y esto ya algo hemos tocado en la parte hemodinámica, la aorta más o menos tiene una superficie de 2.5 centímetros cuadrados como promedio. En cambio, los capilares, si nosotros unimos todos los capilares, vean la superficie que ellos tienen, 2.500 centímetros cuadrados comparado con lo que viene a ser la aorta, o comparado con las venas. Entonces, los capilares es una zona extensa, y eso es importante, porque estos 2.500 centímetros cuadrados va a permitir el mayor contacto entre la sangre y los tejidos. Y entonces ahí yo puedo entregar, porque es una extensión importante, en donde vamos a tener un volumen sanguíneo que le permite, al estar en toda esta superficie, hacer un buen contacto y entregar sus nutrientes, entregar el oxígeno hacia los tejidos. Ahora bien, la distribución de la sangre a nivel de los diferentes compartimientos de los diferentes órganos, si bien nosotros tenemos más o menos 5 litros de sangre en el cuerpo, vean ustedes que el mayor volumen se encuentra a ese nivel, a nivel esplácnico y a nivel esquelético. En esos dos campos es que fundamentalmente vamos a tener prácticamente casi un 50% de todo el volumen sanguíneo. Y si bien el esplácnico y el esquelético tienen este volumen, no es constante, no es permanente. Eso va a depender de la función. En determinado momento los músculos van a querer hacer un trabajo, hacer un determinado tipo de ejercicio, y entonces estos músculos esqueléticos van a pedir sangre. Y si el tubo digestivo, el compartimiento esplácnico, no está funcionando, no está trabajando, pues parte de este volumen esplácnico se va a dirigir hacia los músculos que están trabajando. Y a la inversa, si la persona, por ejemplo, come en forma muy copiosa, nosotros ¿dónde necesitamos la sangre? En el tubo digestivo. Nosotros necesitamos que la sangre vaya al compartimento esplácnico. Y entonces, ¿de dónde obtenemos ese mayor volumen? Lo podemos obtener de los músculos, porque los músculos en ese momento no están trabajando. Entonces el compartimiento esquelético va a ceder parte de su volumen, porque esto no es estático, esto es dinámico.
bajo determinadas circunstancias los diferentes órganos y tejidos piden más sangre o piden menos sangre, y los vasos se abren o los vasos se cierran. Entonces vean ustedes que entre el espláncnico y el esquelético está casi el 50% de todo el volumen. Si una persona, por ejemplo, ha comido en forma muy copiosa, la sangre se va a ir al compartimiento espláncnico y va a disminuir en el compartimiento esquelético. Pero ¿qué pasa si yo después de haber comido copiosamente me pongo a hacer ejercicio o me pongo a correr? Lo que voy a hacer es que la sangre que tenía que ir ahora al tubo digestivo va a tener que irse a la parte esquelética. Y va a generar, ¿qué cosa? Problemas en la digestión. Por eso se dice, oye, con el estómago lleno usted no debe hacer ejercicio. Y eso es verdad. Ejemplos de esto lo pueden ver de repente en la época de verano, en la gente que va a la playa, que toma licor, come en forma muy copiosa y después ingresan a la playa a nadar. Con el estómago lleno, la sangre ¿a dónde tiene que irse? Pues al tubo digestivo, a la parte espláncnica. ¿Qué pasa con los músculos? Reciben menos sangre, pero me he puesto a nadar. Entonces, ¿qué voy a generar? Menos flujo en los músculos porque están en el tubo digestivo. Y la persona que entró a nadar empieza a tener calambre. Y como está con cierto grado de licor, no reacciona bien y termina ahogándose. Eso no es raro. Entonces, vean ustedes que esta distribución, si bien nosotros podemos decir que en la parte esquelética, espláncnica, hay un buen volumen, todo esto es temporal. No es definitivo, no es que permanentemente vamos a tener los flujos distribuidos así. Habrá momentos en que, por ejemplo, el riñón necesitará más sangre o menos sangre para lavar y poder eliminar las sustancias tóxicas, o de repente el cerebro. Entonces, es importante ver la distribución. Y por otro lado, si bien esta sangre es rica en oxígeno, pues, por ejemplo, el cerebro consume el 21% del oxígeno que le llega. En el caso del corazón, el 11% del oxígeno lo utiliza, no utiliza todo. En cambio, la parte esquelética es uno de los que más consume este oxígeno porque tiene que trabajar. Entonces, es importante tener en cuenta el consumo de oxígeno en relación a la distribución y a las funciones que cumple en estos órganos la circulación. Pues bien, cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo bombea la sangre con una presión de 120 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza con que sale la sangre del ventrículo izquierdo, 120 milímetros de mercurio. Sin embargo, en la clase anterior les decía que los capilares no resisten presiones por encima de 35. Entonces, si yo con esta presión de 120 llego al capilar, el capilar va a estallar porque la estructura de una arteria es capa interna, media, adventicia. El capilar solamente tiene endotelio y membrana basal, no tiene más. Y si a un capilar le pongo una presión de 120, el capilar estalla. Entonces, lo que debe suceder es que conforme va avanzando la sangre a través del sistema arterial, las arterias, inicialmente la aorta y la pulmonar, en su estructura tienen un componente elástico, pequeño, elástico, que le permite captar ese volumen de sangre que está saliendo de los ventrículos, porque la aorta y la pulmonar está llena de sangre. No es un tubo vacío, está lleno de sangre. Entonces la sangre, cuando sale del ventrículo, se encuentra con una arteria llena de sangre, que le genera una resistencia y por eso avanza por el centro. Pero ¿qué tiene que hacer la arteria? La arteria tiene que tener un componente elástico para dar una complacencia, una distensibilidad, para que la sangre avance. Es como si ustedes les pusieran pues el saco. ¿Cómo está la manga? Pues está totalmente colapsada. Uno mete el brazo y el saco pues precisamente permite que uno avance. Igual va a pasar a nivel de la arteria. La sangre sale hacia un tubo lleno de sangre, y esta sangre que sale del ventrículo avanza por el centro, pero distiende las paredes, y es que la aorta y la pulmonar en su inicio es complaciente, tiene elasticidad. Pero conforme esa arteria aorta se va ramificando, pierde esa elasticidad y se convierte en una estructura muscular, rígida. Entonces las arterias de mediano y pequeño calibre son musculares. ¿Y qué van a generar? ¿Qué generan? ¿Qué generaba la capa media muscular de las arterias de mediano y pequeño calibre? La resistencia vascular.
De tal forma que si la sangre quiere avanzar por estos vasos, pues los vasos le dicen, si tú quieres avanzar me entregas energía. Entonces la sangre que está avanzando entrega parte de su energía hacia las paredes arteriales y de una presión de 120 bajará a 100, 80, 50 hasta entrar al capilar con una presión no mayor de 35 milímetros de mercurio. Entonces vean ustedes que así va sucediendo. ¿Para qué? Para que el capilar no se dañe. En relación a la velocidad más o menos con que sale de la aorta va entre 30 a 40 centímetros por segundo, muy rápido, sale muy rápido, pero si yo quiero que con esa velocidad llegue al capilar, en el capilar ¿qué va a suceder? Con esa velocidad la sangre pasa demasiado rápido, no entrega nada. Entonces vean ustedes que a este nivel la velocidad baja a medio, a 1 centímetro por segundo, ¿sí? De 0.05 a 0.1 centímetros por segundo, puede ir variando, ¿sí? Pero bien, para poder hacer esto, ¿qué sucede con esta velocidad? La velocidad también tiene que ir disminuyendo. ¿Y quién le frena esa velocidad? Las arterias de mediano y pequeño calibre. Entonces las arterias de mediano y pequeño calibre le quitan fuerza a la sangre tiene que entregar parte de su energía hacia las paredes arteriales para poder seguir avanzando con la finalidad de tener un flujo menor a 0.05 centímetros por segundo o a 1 milímetro por segundo. No son velocidades bien bajas, pero que asegura un buen intercambio gaseoso y nutritivo. Y de 120 que baje pues a una presión menor de 35. Pues bien, una vez que la sangre sale de los capilares va a avanzar con una presión muy baja hacia las cavidades derechas del corazón. Y en el ventrículo derecho las presiones que manejan es máxima de 25, mínima de 12. ¿Así? Esta presión que sale hacia la arteria pulmonar, ¿así?, avanza y va a finalmente llegar hacia los capilares. Y en los capilares pulmonares la presión todavía tiene que ser más baja, no más de 7 milímetros de mercurio, porque no soportan más presión. Y la velocidad también tiene que ser bien lenta, de 0.05 centímetros por segundo a 1 milímetro por segundo, más o menos la velocidad empieza a caer. Y finalmente ya la sangre, una vez que ya se ha producido la hematosis, regresa hacia el corazón y va a regresar a través de las 4 venas pulmonares. Llegará a la aurícula izquierda y de ahí nuevamente ventrículo izquierdo y todo el circuito circulatorio. Entonces vean ustedes que en lo que se refiere al diámetro, la aorta pues más o menos tiene entre 2 a 3, 4 hasta 5, depende. Generalmente el promedio, porque una cosa es la arteria en el vivo y otra cosa es en el cadáver. El promedio es más o menos de 2 a 3 centímetros en el vivo, en diferentes cadáveres. Y bueno, conforme el vaso se va ramificando, se va dividiendo, pues el calibre va a ir disminuyendo. Y nuevamente, a nivel de las venas, empieza nuevamente a crecer. ¿Cómo se comporta la presión? La presión va disminuyendo para no dañar el capilar y a través de las venas es bastante baja. La velocidad también sigue el mismo comportamiento. La velocidad cae, la presión cae para no dañar el capilar. Entonces, este sistema circulatorio, si bien sale con una fuerza a través de la arteria aorta o de la arteria pulmonar, muy importante ver quién es el que resta esta fuerza. Fundamentalmente la resistencia vascular periférica. ¿No? Eso es importante. ¿Cuál es el mecanismo que disminuye la fuerza de la sangre para que no se vaya a dañar el capilar? Finalmente la resistencia vascular. ¿Quién ejerce esta resistencia vascular? Las arterias de mediano y de pequeño calibre. ¿Estamos? Pero vean ustedes que nosotros vamos a tener que conforme este sistema arterial sale del ventrículo izquierdo, es el que va a manejar las presiones más altas, hasta 120 milímetros de mercurio, y poco a poco va a ir bajando hasta estar en los capilares por debajo de 35. En cambio, la circulación pulmonar maneja presiones muy bajas. Comparado con 120, ellas están
en unas presiones de 25 como máxima, 12 de mínima, dando una media más o menos de 15. Entonces son dos sistemas totalmente diferentes, pero que cumplen también funciones distintas. Muy bien, cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, va a generar una onda de pulso. Si uno está palpando la arteria, uno va a sentir que la onda de pulso crece conforme se produce la eyección, conforme se produce la sístole ventricular, conforme la sangre sale del ventrículo, uno está palpando el pulso y siente cómo la onda de pulso crece en la sístole. Entonces, de lo que estaba acá, la onda de pulso crece hasta su máximo punto en la sístole. Pero una vez que ya el corazón ha bombeado sangre, el corazón entra en diástole y lógicamente la onda de pulso cae. Y entonces esta es la parte diastólica. Pero recuerden que cuando la sangre trata de regresar de la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo, no va a poder entrar al ventrículo izquierdo. La sangre no puede regresar al ventrículo izquierdo porque en ese momento se cierran las válvulas sigmoideas aórticas. Pero como la arteria tiene una presión de 120 y el ventrículo, ahora que se relaja en la diástole, la presión empieza a caer a 100, 80, esa gradiente de presión hace que la sangre trate de regresar al ventrículo izquierdo. Pero en su intento de regresar, lo que se van a cerrar son las válvulas sigmoideas. Y las válvulas sigmoideas, si ustedes se acuerdan por anatomía, tienen la forma de nidos de paloma. Tienen una forma de nidos de paloma. ¿Qué va a pasar cuando la sangre trata de regresar? Y eso es importante que ustedes lo entiendan porque a veces preguntan eso. Por decir, la sangre está saliendo con fuerza, la onda de pulso está creciendo, creció hacia su punto máximo y ahora la sangre, ¿qué va a tratar de hacer? Regresar al ventrículo. Pero al tratar de regresar, se cierra la sigmoidea. ¿Y qué produce? Un rebote. ¿Estamos? Como los nidos de paloma en ese momento se cierran, la sangre que está tratando de regresar rebota en esas válvulas sigmoideas aórticas, en esos nidos de paloma, la sangre rebota. ¿Y qué va a generar? Esta incisura u onda dícrota. Esta incisura u onda dícrota. Entonces, lo que pasa es que la sangre estaba tratando de regresar y al cerrarse las sigmoideas aórticas, los nidos de paloma, ¿qué pasa con la sangre? Rebota. Y al rebotar genera esta muesca. Y esto es lo que se llama la onda dícrota o la incisura dícrota. Entonces, la incisura dícrota u onda dícrota está en relación con ¿qué ruido cardíaco? Con el segundo ruido. El cierre de la aorta y la pulmonar, segundo ruido cardíaco. Entonces, cuando se cierra las sigmoideas aórticas y pulmonares, se va a generar esta incisura u onda dícrota. Pero cuando uno pregunta y dice, ¿cuál es la importancia de esta incisura onda dícrota? Indica el cierre de la sigmoidea aórtica o de la pulmonar. O también lo puedo plantear de otra manera. ¿En qué momento de la onda de pulso se inicia la relajación isovolumétrica? Y ahí sería a partir de la incisura dícrota. Es correlacionar nada más. Acá lo que está sucediendo es que se cierra la sigmoidea aórtica y pulmonar y se produce el segundo ruido cardíaco. Bien, entonces este es el área de la aorta, más o menos 2.5 centímetros cuadrados. La velocidad puede alcanzar hasta 40 centímetros por segundo. Y hay determinados sistemas que tienen ciertas características y una de ellas es la circulación de las coronarias. El corazón se irriga a través de las coronarias. Y ustedes verán que mucho se habla de la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es un problema que afecta a las coronarias. Ateroesclerosis que generalmente es producto de nuestros estilos de vida desfavorables. Cada vez tenemos estilos de vida desfavorables, comida chatarra, mucho estrés, comen mucha sal, les sube la presión, se vuelven hipertensos, y la comida de colesterol que abunda en muchos alimentos pues hace que estas arterias se tapen.
Pero ¿por qué las arterias se van a tapar? ¿Qué de especial tienen las coronarias? Y si ustedes de repente en algún momento han visto cómo el agua se mueve en un río, llevando a veces piedras, lleva ramas, conforme ese río siga una sola dirección, pues todo avanza en forma pareja. Pero en el momento en que el río cambia de dirección, las piedras, el lodo o lo que esté llevando de rama, lo tira hacia los bordes, justo cuando cambia de dirección. Entonces es una cuestión desde el punto de vista físico que en la parte hemodinámica también se aplica. Vean ustedes cómo son las coronarias, miren la cantidad de ramas que tiene. No es una arteria recta, tiene una serie de ramas para irrigar a todo este corazón. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo mucha grasa dentro de la sangre, cada vez que la sangre cambia de dirección, el exceso de grasa se deposita en la arteria. Esta es una de las teorías por el cual se explica tanta arteriosclerosis en el corazón. Y por eso la gente se muere del corazón. ¿Por qué no sucede eso en otros sitios? Es que la distribución de los vasos son muy especiales acá. Acá hay mucha bifurcación. Se ramifican mucho las coronarias. Nosotros tenemos dos coronarias. La coronaria derecha, que en relación a territorio, a extensión, abarca poco. ¿Sí? La coronaria derecha irriga pues al ventrículo derecho y va a irrigar a la cara inferior, la cara diafragmática también se llama, la cara diafragmática o cara inferior se llama diafragmática porque el ventrículo descansa precisamente sobre el diafragma. Esa es la llamada cara inferior, ¿no? Si yo quiero evaluar electrocardiográficamente en la cara inferior, ¿qué derivada debo buscar? Derivada 2, derivada 3 y AB, es una de las preguntas que había. 2, 3, AB, miran la cara inferior del corazón. ¿Quién irriga esa cara inferior o diafragmática? Pues la coronaria derecha. No es una arteria muy grande. En cambio, la arteria más grande es la izquierda. ¿Por qué? Porque abarca todo, prácticamente la cara anterior, la cara lateral del ventrículo izquierdo, abarca el tabique interventricular en los 2 tercios anteriores y llega hasta la punta del corazón. Entonces, desde el punto de vista de extensión, desde el punto de vista anatómico o desde el punto de vista de función, la arteria más importante es la coronaria izquierda. En cambio, la coronaria derecha no lo es tanto. ¿Por qué? Porque tiene un menor territorio y porque abarca la cara inferior del ventrículo izquierdo. El corazón, cuando bombea sangre, lo hace como si fuera un fuelle. Más o menos es esto. La cara inferior no trabaja mucho, la anterior y lateral sí. Por eso es que en función la arteria más importante es la coronaria izquierda. En cambio, la cara inferior del corazón, la base del corazón, la cara diafragmática, pues solamente es irrigada por la coronaria derecha. En extensión, en función, la arteria más importante es la coronaria izquierda. Sin embargo, si la pregunta fuera, ¿cuál es la arteria más importante desde el punto de vista eléctrico? Ya no es la izquierda, es la derecha. ¿Por qué? Porque la coronaria derecha irriga el nodo sinusal, irriga el nodo AB, que son las estructuras eléctricas más importantes. Entonces uno ve, ¿cuál es la arteria más importante? Pues tengo que saber si están hablando de función, de extensión, o si están hablando desde el punto de vista eléctrico. Generalmente se habla de la función. En forma global se puede preguntar así. La arteria más importante del corazón, coronaria izquierda. Pero si le ponen la palabrita, la arteria más importante desde el punto de vista eléctrico, ahí sí tienen que poner algo. Pero en general, en forma global, siempre se habla más de la izquierda, excepto cuando queremos ver desde el punto de vista eléctrico. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, acá yo tengo las dos coronarias, la coronaria derecha que avanza, da la vuelta al corazón y genera una arteria que se llama la descendente posterior. En cambio, acá yo tengo el tronco de la coronaria izquierda,
el cual se bifurca, se divide en dos arterias. Uno es la descendente anterior que avanza hasta la punta del corazón, llega hasta la punta del corazón y da la vuelta y hace anastomosis con la descendente posterior, rama de la coronaria derecha. Es decir, acá las dos coronarias se unen a este nivel. Ahí se unen las dos coronarias. La otra rama del tronco de la coronaria izquierda es la circunfleja, que es la que da vuelta al corazón y se une también con rama de la coronaria derecha en la parte posterior. Entonces vean ustedes que anatómicamente nos tratamos de comunicar la coronaria izquierda con la coronaria derecha. Debemos tratar de estar comunicados. El problema es que estos vasos, esta circulación colateral no está permeable. Existe anatómicamente, pero no está funcionalmente trabajando. Por eso es el problema. Lo ideal es que estos dos circuitos se puedan unir, pero en la realidad no pasa eso. Anatómicamente está, pero el vaso está obliterado, cerrado. Hay personas que lo tienen abierto a buena hora. A buena hora. ¿Por qué? Porque si se produce una obstrucción de esta arteria acá, pues por este lado viene la sangre y no pasó nada. Y no habrían infartos como sucede actualmente. Y es que esta circulación colateral, que anatómicamente existe, pero funcionalmente no está abierto en la mayoría de las personas. Lo ideal es que estuviera abierto, pero lo real es que no pasa eso en la mayoría de los pacientes y por eso la gente se infarta. Pero es muy importante recordar que la coronaria derecha con la izquierda se unen a través de esta circulación colateral que existe anatómicamente, mas no funcionalmente. No todos tienen esa circulación funcional. Los que lo tienen se benefician. Entonces vean ustedes, acá yo voy a tener en esta geografía, esta es la coronaria derecha, acá están haciendo la coronaria, esta es la del nodo sinusal, este es el ramo, va a dar origen a la descendente posterior. Acá está la descendente posterior y acá termina. Acá yo tengo el tronco de la coronaria izquierda y acá está la descendente anterior que viene por acá, llega hasta la punta del corazón y hasta ahí nomás. ¿Y por qué no se unen? Así es la naturaleza. Entonces, si se tapa una de estas dos arterias, la otra no le puede suplir. Si realmente estuvieran unidas funcionalmente, pues no tendríamos tantos problemas cardíacos. Pero como eso no sucede, por eso que tenemos tantos problemas cardiológicos. Entonces vean ustedes que si bien la circulación en teoría deberían estar unidos, en la práctica no sucede eso. Pues bien, estas son arterias que también tienen un comportamiento muy especial porque este músculo cardíaco está en contracción y en relajación. Y cuando se contrae ese músculo, presiona todos los vasos que están en su interior. Entonces, las arterias coronarias, la derecha o la izquierda, nacen por encima del corazón, o sea, en el epicardio. En el epicardio están los troncos de las dos coronarias y poco a poco se van internando en el músculo y se van ramificando hasta llegar finalmente al subendocardio. El último sector que irriga es el subendocardio, porque después lo que vamos a tener es el endocardio, que esa es una delgada membrana. Entonces la sangre llega hasta el subendocardio partiendo desde el epicardio. Entonces vean ustedes que estos vasos van a ir avanzando en medio de estos músculos, del músculo cardíaco que se contrae y presiona al sistema de las coronarias. Por lo tanto, en sístole, la sangre es presionada, no hay buena irrigación en sístole. ¿En qué momento debe irrigarse el corazón? En diástole. Porque en diástole el músculo se relaja y la sangre puede avanzar. Entonces, por eso es diferente el momento sistólico con el momento diastólico. En la sístole, la sangre está saliendo. Y al salir, ¿cómo están las sigmoideas aórticas? Abiertas. Y estas sigmoideas aórticas, al abrirse, tapan ¿qué cosa?
tapan el ostium de la coronaria derecha, el ostium de la coronaria izquierda. El nacimiento de las coronarias por las sigmoideas al abrirse como nidos de paloma que se van abriendo, tapan precisamente al ostium de la coronaria derecha y coronaria izquierda, y por eso es que en la sístole la sangre no avanza a través de las coronarias, está saliendo a través de la aorta. Entonces, en la sístole, toda la presión que existe sobre los vasos sanguíneos hace de que estos vasos que van a nutrir al corazón no estén en ese momento con flujo. Más bien cuando el corazón, cuando el ventrículo se relaja, en la diástole ventricular baja la presión en las paredes ventriculares, pero en ese momento la sangre trata de regresar ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo. Y en ese momento las sigmoideas aórticas se cierran, y al momento de cerrarse, los ostios de las coronarias están abiertos. Y la sangre escurre a través de estas coronarias, a través de estos ostios, y va a nutrir precisamente al corazón. ¿Estamos? Acuérdense por la cuestión anatómica. ¿Dónde están las sigmoideas aórticas? En relación con el ostium de la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Cuando la sangre sale en sístole, las sigmoideas se abren y tapan el ostium. Y por eso es que en sístole no vamos a tener sangre que esté a través de las coronarias en el músculo cardíaco. Y además la presión que ejerce el músculo sobre estos vasos. Pero en cambio, cuando ya la sangre ha salido y el ventrículo se relaja, la presión, la contracción del músculo sobre los vasos disminuye. Y justo en ese momento la sangre, al tratar de regresar, se cierra la sigmoidea y los ostium de las coronarias quedan abiertos. E inmediatamente la sangre avanza de epicardio hacia el subendocardio, irrigando al músculo cardíaco. El corazón, ojo, se nutre en diástole, no se nutre en sístole, en diástole. ¿Estamos? ¿Cuánto dura la sístole? 3 décimas de segundo. ¿Cuánto dura la diástole? 6 décimas. Entonces vean ustedes cómo justo en la diástole, el corazón se nutre, y es un tiempo amplio. Y eso es importante, eso es muy importante, que la diástole dure más tiempo que la sístole, porque en ese momento el corazón se... Muy bien, ahora, el flujo coronario es más o menos el 5% del gasto cardíaco, o sea, de los 5 litros, más o menos hablamos de 250 mililitros. Pero si bien yo tengo un flujo coronario, ojo, la cantidad de sangre que está en las coronarias va a depender de varios factores. El flujo no es constante, el flujo es dinámico. Bajo determinadas circunstancias aumenta o puede disminuir. Entonces vean ustedes que el corazón se nutre en diástole, no en sístole. Y la irrigación va desde el epicardio hasta el subendocardio. ¿Y quién es el que regula cuánta sangre debe estar en estas coronarias? Pues prácticamente va a ser el mismo corazón. Este corazón, dependiendo de su trabajo, dependiendo de órdenes o de mensajes, lo que va a hacer es abrir o cerrar sus coronarias. ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, vamos a tener factores metabólicos generados por el mismo músculo, o también factores humorales, mediadores químicos que vamos a tener a través de esto un elemento que es el más importante de todo el resto en regular si la arteria se abre o se cierra. El principal elemento que hace que el vaso coronario se abra o se cierre es el mismo músculo cardíaco a través de metabolitos o a través de mensajes humorales. ¿Qué es importante la actividad simpática para cerrar el vaso y el parasimpático para abrirlo? Es verdad. Que mucho depende de la compresión del músculo en sístole y que en la diástole se relaja también. Que la gradiente de presión o la circulación colateral es importante, sí, pero cuando hablamos de todos ellos, el más importante vienen a ser los factores metabólicos y humorales producidos por el mismo músculo cardíaco.
el mismo músculo es el que va a generar este tipo de respuesta. Pues bien, ¿y cuáles son estos mediadores que libera el músculo cardíaco? El primero es la adenosina. La adenosina es un poderoso vasodilatador. Entonces, en presencia precisamente de hipoxia, la hipoxia obliga a que se abran las coronarias. Pero ¿quién es el mensaje? ¿Quién es acá el que va a determinar que el vaso se abra? La adenosina. La adenosina producida por el músculo cardíaco, al ser liberado en presencia de hipoxia, es un elemento muy importante para que se abra la circulación. Después tienen el potasio, los hidrogeniones, pero el más importante sigue siendo la adenosina. Poderoso vasodilatador que se secreta cada vez que el corazón está sometido a una hipoxia. Y bueno, vean ustedes que este corazón, para poder funcionar, ¿qué necesita? De ATPs. El corazón, como muchos órganos, necesita de ATP. ¿De dónde obtenemos los ATPs? Fundamentalmente, el organismo aprende a obtener energía, a obtener los ATPs de la glucosa. La glucosa es la principal fuente de ATPs en el organismo. Pero el corazón aprende en su desarrollo de que puede obtener energía de los ácidos grasos libres. Prácticamente la obtención de energía de la glucosa pasa a un segundo plano en el músculo cardíaco. La principal fuente de energía, la principal fuente de ATPs es el ácido graso libre en el músculo cardíaco. La glucosa pasa a un segundo plano. Sin embargo, para poder obtener energía de estos ácidos grasos libres se gasta pues mucha cantidad de oxígeno.